Hola, bienvenidos y bienvenidas a Ellas Emprenden. Tenemos en este capítulo a una persona muy especial, Carolina Simur, fundadora de Dragonfly. Hola, Caro, ¿cómo estás? Hola, bien, Sabrina. Bienvenida a este espacio. Gracias. Hoy día vamos a hablar un poquito de cultura organizacional y trabajo en equipo. Así es. Caro, educadora de párvulo. Educadora de párvulo y también hice un posgrado de enseñanza del inglés. Cuéntanos, ¿cómo es esto de que de educadora de párvulo pasaste a tener tu propio jardín infantil? Bueno, todo partió con mi hija mayor. Mamá primeriza, mamá educadora. Quería que tuviese todo lo que yo había aprendido, digamos, en la universidad, las cosas que ya habían en ese minuto, no sé, las cámaras, el tema del inglés. Entonces me puse a buscar jardines, lo quería cerca de mi casa, que también era no tan fácil. Y me puse a buscar jardines, a conocer los jardines que habían en el sector. Y no todos tenían lo que yo quería. Inglés, cámaras, cerca de la casa, súper mañosa. Y ahí, bueno, ya media frustrada, mi papá me dice, pero Carola, pon un jardín. Claro, le digo yo, como si fuera súper fácil, papá. No tenía muchos años de experiencia tampoco yo, iba como mi segundo trabajo. Y yo le digo de partida, ningún banco me va a dar un crédito, algo, porque necesita sí o sí la fuente económica, ¿cierto? El dinero finalmente. Y mi viejo me dice, yo te voy a ayudar. Yo te pongo como el nombre en el fondo para que el banco te dé los préstamos, etc. Y él también por su lado tiene su negocio y también de su negocio él me hizo préstamo. Así que dije, bueno, me voy a lanzar. Y ahí yo tenía ya en la universidad como que también un proyecto medio armado de lo que quería yo hacer a futuro, si se podía. Y un poco lo refiné, ¿verdad? Y empecé a investigar, a buscar casa, que también fue difícil. Y empezar como a armar este cuento en la parte como utópica, teórica, pedagógica, todas las cosas, mientras en el camino también buscaba la casa, que también fue, como te decía, algo súper difícil. En el intertanto tuve que meter a mi hija en otro jardín porque si no era como cero posibilidades de poder avanzar. Y partí en Providencia buscando casa. Y encontré una, me acuerdo que en Los Leones, y cuando empecé a ingresar todos los papeles de lo que era para el crédito hipotecario, el banco se dio cuenta que tenía como expropiación la casa. Fue como, oh no, ya habíamos entrado a la casa, habíamos limpiado, ya habíamos avanzado un poco, que el dueño nos había dejado. Y fue como bajón. Y bueno, nada, pues no había que bajar los brazos y seguí buscando y encontré la casa perfecta a 2 cuadras de mi departamento. ¡Ay, qué maravilloso! Entonces yo ando a pie todos los días, voy al trabajo caminando. Así que bueno, ahí encontré la casa y empezamos a puño, porque yo también me tocó lijar las puertas, hacer pintura, hacer como toda la parte física también del lugar. Así que ahí partió, sacando permisos y todo eso. ¿Y tú te imaginaste cuando chica o durante la universidad que ibas a llegar a tener tu propio emprendimiento? La verdad es que no, porque eso que te decía yo de que estaba como este proyecto medio armado de la universidad era por trabajos que tenía que hacer en la universidad, no era como que en verdad me hubiese imaginado que lo iba a tener. Y bueno, y además tuve como experiencias como malas, las dos que tuve tenían sus pros y sus contras, digamos. La primera, pollito, lo único que quería era trabajar. Llegué a un jardín acá en Las Condes, trabajaba de 8 a 8, ¿verdad? Y me pagaban como 280 lucas de esa época, así, nada. Pero quería trabajar, estaba desesperada por trabajar, quería ya empezar a trabajar en esto que estaba enamorada, digamos, de mi carrera. Y de ese jardín aprendí todo lo que tiene que ver con el trato a la colaboradora. Ese jardín tenía un ambiente laboral independiente de como la parte económica, súper bueno. Había buena onda, tú llegabas contenta igual a trabajar. Claro, te pesaba de repente el tema del horario y las lucas, pero el ambiente con tus colegas era rico. Se compartía en la hora del almuerzo, etc. Y después, bueno, me fui por temas económicos de ahí y llegué a un colegio que me pagaba bien. Pero la parte del trato a la gente que trabajábamos ahí, a los profesores, era súper malo. Súper malo, era como que todo recaía en uno.
O sea, como que si pasaba algo, es culpa del profesor. Y como que no te defendían mucho. Entonces, ahí siento que eso igual me sirvió como para aprender después a lo que tengo hoy día, en términos de la relación con las chiquillas que trabajamos juntas. Que justamente es lo que queremos escuchar. Cuéntanos cómo o sea, ya claramente se ven indicios de por qué te importa tanto también tener una cultura de equipo. Cuéntanos cómo conformaste tu equipo, qué valores buscabas en las personas y cómo lo consolidaste. Bueno, no es fácil encontrar personal de primera porque tú quieres algo, ¿verdad? ¿Cierto? Tienes una idea de cómo te gustaría que fuera la gente que va a trabajar contigo. Y una de las cosas como primordiales era que el trato hacia el niño fuera como cariñoso. Uno de repente piensa que por el hecho de ser técnicos o educadoras de párvulos somos, ¡ay, los niños! Y todo amorosito. Y la verdad es que no es tan así. O sea, evidentemente la mayoría lo es. Y todas entregamos ese cariño de forma distinta. No es que todas andemos abrazadas a los gordos y dándoles besos, y eso no es así. Pero está esa conexión dulce y amorosa con los gorditos. Entonces, eso de partida, como se dice, en la cancha se ven los gallos, entonces era como contratar un poco a ciegas y ver cómo funcionaba finalmente con los niños. Entonces, ese proceso, bueno, y evidentemente que supiera hacer la pega en términos de planificación, evaluación, toda la parte educativa, ¿cierto? Pero también necesitaba que tuviera ese contacto como de piel, como que uno dijera, con los enanos. Entonces, eso, bueno, y en el caso de las educadoras tenían que tener el inglés. Tenían un inglés, claro, bilingüe. Entonces, eso también era otro punto que costaba más aún encontrar lo que eran las educadoras. Claro, porque las técnicos, claro, un filtro. Y las técnicos, lo mismo, ¿cierto? La parte como de educativa, la parte asistencial, que la supieran hacer, pero también que tuvieran esta cuota como de ser dulces con los gorditos. Y ahí, bueno, empezó esta búsqueda. ¿Qué año? Esto fue el 2000. El jardín ya tiene 13 años. Así que wow. ¿2000? Claro. No, sí tenemos harto tiempo igual. 2010, más o menos. Claro. Sí. Así que bueno, de 2010 a la fecha ha rotado gente, pero yo tengo, por ejemplo, hay una que ya lleva como casi los 13 años, 12, 11 años con nosotras. Y bueno, ya hace poquito se integró una técnico nueva a nuestro jardín. Pero eso, o sea, como que empezar a buscar ese, yo les digo a las chicas, como este cuadro Dragonfly que me imaginaba yo. No ha sido fácil, pero es gente que tiene la camiseta súper, súper puesta. ¿Cuántas personas trabajan contigo? Conmigo somos 13. Contigo son 13. Sí. Ya, ¿y buscas algo en particular, algún valor en particular en tu equipo que fuera, además de obviamente las competencias que tienen que tener para con los niños, sino como para obviamente puedan complementar esta cultura organizacional que tú buscas? Yo creo que una cosa que es súper importante es que uno no puede olvidar que somos todas personas, somos todas iguales. Entonces, yo algo que destaco en el equipo que tenemos en el jardín es que nos vemos por igual. Acá no está como la educadora por arriba de la técnico. Y que de hecho se suele ver mucho. Sí, a veces pasa. A veces pasa, A veces pasa, yo lo encuentro como súper lamentable porque en el fondo es un equipo. Entonces, las educadoras no pueden trabajar solas sin las técnicos, digamos. Necesitan ese apoyo y la técnico por el otro lado también necesita a su educadora. Claro. Entonces, si no se da esa dinámica, la verdad es que es súper difícil poder lograr los objetivos que cualquier lugar pudiese tener en términos educativos, etc. Entonces, una de las cosas que en el fondo es como fundamental para mí es eso. Y de hecho las chicas todas tenemos el mismo uniforme. No hay una diferencia, no sé, por el cuellito o el color del uniforme, si eres técnico o eres educadora. Tenemos piochitas así como para que los papás sepan la mis tanto y qué rol cumple en el jardín. Entonces yo solo que en el fondo conversamos con las chiquillas que somos todas iguales, pero que cumplimos distintos roles dentro de la institución. Así que yo creo que eso es una de las cosas que es súper relevante en el jardín. Y eso yo creo que también lo notan los papás. ¿Y cómo mantuviste a tu equipo?
me imagino que la mayoría de las que tienes ahora son las que con las que tuviste que pasar todo lo que es la pandemia, crisis Sí. social. ¿Cómo tuviste que mantenerlas motivadas? Bueno, nosotros el tema del estallido social no nos afectó. Sinceramente no, en términos de que a lo mejor para llegar al jardín, pero también somos como bien apañadoras con todas, que Miss, voy a atrasar ya, no te preocupes, yo te voy a apoyar en la sala, etcétera, en lo que tú llegas, o Miss, no puedo llegar, no, pero ahí vemos, nos arreglamos, o sea, siempre nos acompañamos. O los días, por ejemplo, hoy este mes, por ejemplo, que fue el tema del estallido, como la, no sé si decir conmemoración en verdad. Y me dice, ya, voy a mandar una notita a los papás por Kidsbook para pedirles que ojalá vengan a buscar a los gorditos temprano para que las mises que viven más lejos se puedan ir, que es casi más de la mitad del equipo. Entonces se puedan ir y las que vivimos más cerquita nos quedamos como para entregar a los pequeños. Entonces, como que estallido en verdad no lo sufrimos tanto. La pandemia fue tremenda. La pandemia sí fue difícil y ahí hay una cuota de ayuda, yo creo, de que muchos actores de la institución, digamos, los apoderados por un lado, las mises por el otro lado y también uno como cabeza de la institución. Entonces yo fui súper sincera con el equipo que estaba en ese minuto, que como bien dices tú, hay varias que están todavía en el jardín, en decirle, chiquillas, esta es la realidad. O cerramos y yo las indemnizo porque el jardín lo estamos pagando, o sea, la casa es nuestra. Y les pago, digamos, sus indemnizaciones y esto se acaba. O resistimos y después a la vuelta todas tenemos trabajo. Porque esa también es una realidad. ¿Qué hacemos cuando se acabe esto y podamos salir a trabajar y a la calle, qué sé yo? Y tuve un equipo súper importante, súper fuerte, y me dijeron, no, Miss, no se preocupe, nosotros nos vamos a acoger a la FC, al tema de la suspensión del empleo, ese sistema, y vamos a esperar a que el jardín vuelva como a funcionar. Y yo me quedé con una educadora trabajando, digamos, de forma virtual, con los papás que, como te decía, también se comprometieron varias familias en quedarse con el jardín y seguir como en clases virtuales, que además estamos aprendiendo a cómo hacer clases a niños tan pequeños, incluyendo los de sala cuna, por una cámara, por un video. No es fácil. Entonces, entre grabar clases y también hacerlas de forma en vivo, en el fondo. Así que, ¿Y cuánto tiempo estuvieron así? Hasta noviembre, de marzo que empezó este cuento, hasta noviembre. Que en noviembre ya sacamos todas las autorizaciones para empezar a funcionar de nuevo. Yeah. Y bueno, y después también, digamos, bueno, yo me fui a vivir con mis papás, con mis niñas, para abaratar costos. Saqué el tema también del retiro ¿cómo se llama esto? De la FP. Ya, Para poder, porque yo no me podía pagar sueldo. En el fondo, todo el dinero que entraba, gracias a estos papás que nos acompañaron, era para pagar las imposiciones de las mises que estaban acogidas a la AFC. Entonces, y bueno, y pagar las cuentas que quedaron fijas que habían que pagar. Y bueno, y ahí nos pusimos a trabajar en ese sistema y después tocó que había que abrir el jardín. Pero abrías con, no sé, 4 niños por sala. Entonces tampoco podía sacarlas a todas del FC porque no tenía niños como para poder también sustentar la parte económica. Y sabes que yo creo que se alinearon todos los astros porque no todas las mises quisieron salirse de ahí porque había unas que estaban estudiando, entonces querían como aprovechar eso para terminar de estudiar. Otras que tomaron otro camino como que en ese proceso encontraron otro tipo de trabajo, ayudaron a sus parejas. Entonces, que fue el caso de una, que decidió que no iba a volver a trabajar. Y las demás nos retornamos, digamos, al trabajo en el jardín. Así que se acomodó todo, porque justo las personas que volvieron eran las que necesitaba para partir con estos poquitos niños, y a la medida que íbamos creciendo de nuevo y llegando más niños, porque también había que recuperar la confianza de los papás, porque estaban todos muy temerosos con esta enfermedad, y ahí empezaron a caer de a poquito, con clases virtuales también, porque había que tener las dos opciones, y las chicas empezaron también a volver de a poco. Qué lindo lo que nos cuentas. Yo, o sea, lo que escucho es que hubo mucho apoyo de tu parte hacia tu equipo. Les diste las opciones para que ellas obviamente quisieran continuar o no.
y además, o sea, tú misma te dejaste pagar sueldos como para mantenerlas a ellas también. Claro. Entonces, claro, ¿cómo no mantener un equipo también No, yo no tengo con todo nada lo que que decir de hiciste? mi equipo. Son un 7. Yo cada vez que puedo se los digo. La pasamos muy bien también. Inventamos cosas. Es que eso, de esto justamente hablábamos con Edu eso, o sea, durante el trabajo se tiene que pasar bien. Sí, no es que si no, imagínate, puedo trabajar, que te levantas temprano, que igual es un trabajo que, independiente que la pasamos bien, es agotador. No te dan ganas de ir a trabajar si no la pasas bien. Así que no. O sea, por ejemplo, ahora se casa una de las mises técnicos. Y inventamos ahí hacerle su despedida. Así que el viernes estuvimos en esa y se hizo en mi departamento que queda cerquita. Entonces tenemos esa relación quizás no tan distante que suele haber de jefe con tu colaboradora, digamos. Entonces somos como super partner. Así que están ahí prontas de celebrar una despedida. No, ya la Ah, celebramos, ya la sí, fue el celebraron. viernes, Fue el fue el viernes. viernes, con ahí sus cositas ricas, con juegos, también sus traguitos, Ya. pero la pasamos bien con las que pudieron participar, sí. Y bueno, y se dan esas instancias, de repente tengo una Miss que es del sur, y cuando va a viajar nos dicen, ya, pero acompáñenme un ratito en un pub a hacer hora para poder ir a tomar el bus. Bueno, ya, vamos. Y vamos, las que podemos, ¿cierto? Vamos un día viernes, por ejemplo, que ella tenga que viajar. Y la acompañamos un ratito ahí y después ya se va y cada uno a su casa. Bueno, eso dice mucho también de tu equipo, entonces. Sí, sí, y a mí me gusta también que me sumen. Porque, claro, en general la gente cuando entra a este equipo viene como bien temerosa también de, bueno, estar llegando a un lugar bueno, pero, o sea, nuevo, pero también de la jefa. Entonces, como que, Miss, y yo, oye, la puerta si está abierta, tranquila, aquí yo no muerdo, yo no, no hago esas cosas, así que no grito. Dime lo que necesitas y si algo que te haya dicho no te pareció tan bien, por favor, ven a decírmelo si acá somos adultas y podemos conversarlo. Entonces, también dándose esa dinámica, ellas también a mí me han incluido como en sus actividades de colega, que son estas que te cuento yo, de acompañar a la Miss mientras espera el bus o hacer estas despedidas. Entonces también, no sé, pues tenemos reunión técnica y yo digo, ya chiquillas, como no vamos a almorzar, como no van a almorzar los niños, las invito a pizza, por decirte. Ah. Entonces, mientras tenemos la reunión comemos pizza, cosas así. O, no sé, pues fechas importantes para nosotros, ahora se viene la de noviembre, que es el Día de la Educadora, el 22. Así es. Así que para que lo anoten. Y ese día nos preocupamos de buscar un lugar entre todas, Miss, ¿dónde vamos a ir este año a comer? Entonces buscamos un lugar rico para ir a almorzar todas juntas. Yo me preocupo, de hecho, ya, no quiero que lo sepan, pero yo ya les tengo su regalo del Día de la Educadora preparado. No les voy a decir qué es para no adelantarlas. Y nada, pues se dan esas instancias ricas con ellas que en el fondo fortalece también al equipo, que no todo es trabajo finalmente. Así es, no todo es trabajo. Y lo que es trabajo se disfruta. Así es. Y se hace de mejor manera, mejor actitud. Es que por un lado la pasas bien con tus colegas y como no la vamos a pasar bien con los porotos chicos, pues si salen con cada cosa también, entonces te ríes también con ellos. Así que no, sí, la pasamos súper bien. Oye, Caro, y cuéntanos algún desafío en cuanto a tu equipo de trabajo que hayas tenido que vivir. O algún aprendizaje grande o algo que nos quieras compartir. Como algo como difícil, dices tú, como... Algo, claro, que fue como un desafío y que saliste de esa y dijiste, aprendí. Bueno, la pandemia, absolutamente, absolutamente, porque tú veías para alrededor que habían jardines que quebraron, Así de es, frentón, muchos. que se quebraron y ahí tú te das cuenta también que habían, como te digo yo, se alinearon un poco los astros para que el nuestro no les pasara lo mismo. Y quizás el aprendizaje que podría haber sacado de eso, independiente de que aprendí, no sé, a hacer clases virtuales y todo eso, es que si no hubiese tenido ese equipo de trabajo, probablemente a lo mejor no hubiesen decidido ella, no me cierre y páguenos nomás la indemnización, por ejemplo. O que no quisieran volver después también y empezar a buscar gente de nuevo. Entonces, no, yo creo que eso fue como el máximo de dificultad, creo que fue ese.
bueno, y el inicio también siempre es difícil, pero también estás con otra energía porque quieres tener tu pyme, digamos, funcionando. Pero eso no quiere decir que no sea difícil el proceso. O sea, yo me acuerdo haber estado, no sé, de las 7 de la mañana hasta las 12 de la noche en la casa trabajando, lijando, como te decía yo, la puerta y cosas así. Y una vez que ya estábamos funcionando, era como que no te querías ir porque te daba miedo que la cosa, mientras si tú no seguías trabajando, se podía caer más o menos. Además que cuando estaba comprando la casa fue el terremoto. Compré claro, la casa el 2010, estaba en proceso ya de compra, se habían firmado los papeles y ¡pum! El terremoto. Y yo dije, se cayó la casa. me pasé toda esa película. Y no, la casa es un búnker, típica casa de Ñuñoa, y no le ha pasado absolutamente nada con nada. Una casa súper... ¿Iba a seguir parada por mucho? Ojalá por muchos años más. De hecho, tengo la Miss que te decía yo que tiene casi ya 12 años en el jardín, que me ha dicho, no, Miss, yo unos 3 añitos más y me voy a mi casa. Yo, ¿cómo que te vas? No, tú no te puedes ir. Tú te quedas hasta que seamos abuelita. Entonces, yo le digo a la chiquilla, a ustedes cuando me vean mañosa, así de vieja y no sé qué, me lo dicen por favor y yo me voy para la casa y buscamos una directora nueva. Porque como para mantener esto mismo que estábamos conversando, si todas somos distintas, todas tenemos nuestras personalidades, todas mostramos este cariño que te decía yo que necesitamos como de personalidad de la gente que trabaja en nuestro jardín, que entrega distinto. Entonces, somos personas distintas, si no sería súper fome. Claro. Y eso yo creo que es súper rico en este minuto lo que tenemos en el jardín, incluyendo las chicas que han entrado, que es una, en realidad, no 2. Se han incorporado súper bien al equipo y estamos disfrutándolas también. Cuéntanos, ¿qué consejos le darías a las personas que te están escuchando a la hora de tener que contratar a una persona? Es difícil porque, como te decía yo, de repente te llegan currículums súper buenos, fabulosos, con experiencia, estudios, no sé, pues, importantes, qué sé yo, pero eso a las finales es el papel, y el papel te da mucho. Pero al final tú te das cuenta cuando ya están trabajando. Entonces, yo creo que siempre hay que dar la oportunidad. Siempre hay que dar la oportunidad. Evidentemente uno pasa por un proceso de selección, pero hay que dar la oportunidad también a la gente nueva, que a veces también se ven perjudicados como que esta falta de experiencia. Pero ahí jugamos nosotros un poco con gente nueva y gente que ya tiene experiencia, en términos de que la que tiene experiencia nos enseñará a lo mejor algo nuevo que nosotros no conocemos, y la que es nueva también trae sus estudios nuevos, que también hay una actualización ahí, y que a la vez nosotros la preparamos para que entre en este cuadro que queremos dejarle. Claro, son más flexibles también. Claro, exactamente, como que la puedes moldear un poquito. Eso. Sí. Pero yo creo que la oportunidad al final está en que tienes que ver cómo es la gente al final trabajando ya con los pequeños y dar la oportunidad también. O sea, nadie es perfecto, nadie sabe, estás llegando a un lugar distinto, con normas distintas, con otro tipo de funcionamiento, entonces no tienes por qué saber cómo es el tejimaneje. Así que ahí, bueno, vamos ayudando, ¿cierto? Y en caso de que haya algo que no nos pareció o no era como lo hacemos en el jardín, se le avisa, mira, acá trabajamos así, así. Una segunda vez, mira, acá lo hacemos, acuérdate que a la tercera ya a lo mejor ahí ya entramos a conversar y que a lo mejor no somos el jardín para ella y ni ella para nosotros en términos de este cuadro que yo te decía. Pero ahí lamentablemente se ve ya trabajando. Entonces, por eso te digo yo, la oportunidad para dar ese trabajo, pero también la oportunidad de, una vez adentro, de corregir a lo mejor lo que tú necesitas que la otra persona te entregue como profesional. Perfecto. Escucho acá mucho, entonces, compañerismo, escucho conversaciones efectivas, comunicación efectiva, que todo esto ha ayudado a que tengas el equipo que hoy en día tienes y obviamente al final y al cabo que es el jardín que también hoy en día tienes. Así es. Carito, muchísimas gracias por compartir tu experiencia con nosotros. Estás acá porque lo valoramos. Valoramos ese trabajo que haces el día a día, la garra que tienes como mujer emprendedora de sacar adelante tremendo negocio. 13 años ya son. Sí, entonces, estamos muy contentos de tenerte acá. Espero volver a vernos. No, gracias a usted por invitarme y gracias, aunque suene medio tirado a flores, pero gracias a mi equipo igual.
Eso. Gracias, porque de verdad esto es un conjunto de cosas. Uno no lo hace sola. Absolutamente, no lo hace sola. Tal cual, uno no hace nada de esto solo. Uh-huh. Así que los dejo invitadísimos para el próximo capítulo. Muchas gracias por escucharnos y hasta luego. Chao, gracias.